Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, Can Yaman, su vida personal y profesional, y algunas controversias que han surgido alrededor de él, especialmente en relación a un tema que, digamos, ha generado mucha curiosidad, su libido al descubierto. Sí, ya sé, el título es llamativo, pero vamos a analizarlo con respeto y objetividad, separando los hechos de la especulación. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos la vida de celebridades, las polémicas que las rodean y lo hacemos con una perspectiva informada y respetuosa, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman. Es innegable que este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto en exitosas series como Erkenci Kuş, Dolunay y más recientemente en Bay Jail, donde ha demostrado su versatilidad como actor. Pero más allá de su trayectoria profesional, la vida personal de Can Yaman siempre ha estado bajo el escrutinio público, y es precisamente aquí donde entramos en terreno delicado. En los últimos años se han generado diversas controversias y rumores en torno a Can Yaman, particularmente relacionados con su vida amorosa y su imagen pública. Uno de los temas que más revuelo ha causado es la percepción que algunas personas tienen sobre su libido. Hay quienes lo consideran un símbolo de masculinidad y sensualidad, mientras que otros lo critican por considerar que su imagen es demasiado sexualizada o incluso que explota esa imagen para generar atención. Es importante entender que la percepción de la sexualidad es algo muy subjetivo y culturalmente influenciado. Lo que una persona considera atractivo y aceptable, otra puede considerarlo ofensivo o inapropiado. En el caso de Can Yaman, su atractivo físico es innegable, y él mismo ha sabido utilizarlo para promocionar su trabajo y conectar con sus fans. Sin embargo, también es cierto que algunas de sus declaraciones y acciones han generado controversia, y han sido interpretadas como una hipersexualización de su imagen. Uno de los puntos que más se ha comentado es su relación con los fans. Can Yaman es conocido por ser muy cercano y accesible con sus seguidores, y a menudo comparte momentos de su vida personal en redes sociales. Sin embargo, esta cercanía también ha sido objeto de críticas, ya que algunos consideran que ha cruzado la línea en algunas ocasiones, al interactuar de manera demasiado íntima o personal con sus fans. Recuerdo un incidente en particular, donde se filtraron algunas conversaciones privadas de Can Yaman con una fan, y estas conversaciones generaron un gran revuelo en las redes sociales. Algunos lo acusaron de ser irrespetuoso y de aprovecharse de su fama, mientras que otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a vivir su vida privada como quisiera. Este tipo de situaciones son muy complejas, porque entran en juego diversos factores: la fama, la privacidad, el consentimiento, y las expectativas que tienen los fans sobre sus ídolos. Es importante recordar que los famosos también son personas, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque estas decisiones no siempre sean del agrado de todos. Otro aspecto que ha contribuido a la controversia es la imagen que Can Yaman proyecta en sus personajes. En muchas de sus series interpreta a hombres seguros de sí mismos, atractivos y con mucha confianza en su sexualidad. Esta imagen, aunque forma parte de la ficción, a menudo se traslada a la percepción que el público tiene del actor en la vida real. La línea entre el personaje y la persona a veces se vuelve muy difusa, y es fácil caer en la trampa de creer que el actor es exactamente igual a sus personajes. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es un trabajo, y que los actores interpretan roles que no necesariamente reflejan su verdadera personalidad. Ahora hablemos un poco sobre el juicio al que Can Yaman se ha visto sometido en algunas ocasiones. La fama, como ya sabemos, tiene un precio, y uno de ellos es la exposición constante a la crítica y al juicio público. En el caso de Can Yaman ha sido objeto de numerosos comentarios negativos y ataques personales, tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación. Algunas de estas críticas son constructivas y pueden ayudar al actor a mejorar su trabajo y su imagen pública. Sin embargo, otras críticas son simplemente ataques personales y buscan dañar su reputación. Es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero debemos hacerlo de manera respetuosa y sin caer en la difamación o el insulto. Además, es crucial tener en cuenta que muchas de las acusaciones que se han hecho contra Can Yaman son basadas en rumores y especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la información que circula en las redes sociales,
pero debemos ser críticos y verificar la veracidad de la información antes de emitir un juicio. En muchos casos, la información que se difunde sobre los famosos es exagerada o incluso falsa, y puede causar un gran daño a su imagen y a su vida personal. Por eso es importante ser responsables con la información que consumimos y compartimos. Finalmente es importante destacar que Can Yaman ha demostrado ser un actor talentoso y una persona con muchas cualidades. Ha utilizado su fama para apoyar causas benéficas y para promover la cultura turca en el mundo. A pesar de las críticas y las controversias, ha seguido trabajando duro y ha logrado consolidar su carrera como actor. Creo que es importante juzgarlo por su trabajo y por sus acciones, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Todos cometemos errores, y es importante aprender de ellos y seguir adelante. En el caso de Can Yaman ha demostrado ser una persona resiliente y capaz de superar los obstáculos. En resumen, hemos analizado la figura de Can Yaman, su ascenso a la fama, las controversias que lo rodean, especialmente las relacionadas con la percepción de su imagen y su libido al descubierto, y el juicio al que ha sido sometido en algunas ocasiones. Hemos intentado separar los hechos de la especulación y hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y compartimos. Es importante recordar que los famosos también son personas, y tienen derecho a vivir su vida privada como quieran, siempre y cuando respeten las leyes y los derechos de los demás. También es importante juzgarlos por su trabajo y por sus acciones, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a formar su propia opinión sobre Can Yaman. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme su perspectiva. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y por último, pero no menos importante, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. También pueden dejarme sugerencias de temas que les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus ideas son siempre bienvenidas. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora, para profundizar aún más en este análisis, me gustaría agregar algunos puntos clave que nos ayudarán a entender la complejidad de la situación. No solo estamos hablando de Can Yaman como individuo, sino también de cómo la industria del entretenimiento y la sociedad en general perpetúan ciertos estereotipos y expectativas sobre la masculinidad y la sexualidad. *** El contexto cultural y la imagen de la masculinidad en Turquía ***. Es fundamental entender el contexto cultural en el que Can Yaman se ha desarrollado. Turquía, a pesar de ser un país con una fuerte influencia occidental, aún conserva tradiciones y valores muy arraigados en cuanto a la imagen del hombre. La masculinidad tradicional turca a menudo se asocia con la fuerza, la protección, la virilidad y el liderazgo. Esta imagen puede influir en cómo se percibe a Can Yaman, tanto dentro de Turquía como en el extranjero. En el ámbito del entretenimiento turco, los galanes de telenovela suelen ser figuras idealizadas que encarnan estos valores tradicionales. Sin embargo, también existe una creciente apertura a la representación de masculinidades más diversas y sensibles. Can Yaman, con su estilo más moderno y su apertura a expresar emociones, ha contribuido a esta evolución, aunque también ha generado controversia entre aquellos que prefieren una imagen más conservadora del hombre. ***. El poder de las redes sociales y la interacción con los fans ***. Como mencioné antes, la cercanía de Can Yaman con sus fans es un arma de doble filo. Las redes sociales han democratizado la comunicación entre las celebridades y su público, permitiendo una interacción más directa y personal. Sin embargo, esta cercanía también puede generar expectativas poco realistas y abrir la puerta a malentendidos y acoso. Can Yaman ha utilizado las redes sociales para construir su imagen, promocionar su trabajo y conectar con sus seguidores. Sin embargo, también ha sido víctima de críticas y ataques personales en estas plataformas. Es importante recordar que las redes sociales son un espacio público donde todo lo que se comparte puede ser interpretado y utilizado de diferentes maneras. En el caso de las conversaciones privadas filtradas con fans, se plantea un debate importante sobre los límites de la privacidad y el consentimiento.
¿Hasta qué punto una celebridad tiene derecho a tener conversaciones privadas con sus fans? ¿Cuál es la responsabilidad de los fans de respetar la privacidad de sus ídolos? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Asterisco asterisco la sexualización y la hipersexualización en el entretenimiento asterisco asterisco. El debate sobre la libido al descubierto de Kanyaman nos lleva a una discusión más amplia sobre la sexualización y la hipersexualización en el entretenimiento. La sexualización se refiere a la representación de una persona como un objeto sexual, mientras que la hipersexualización implica una exageración o explotación de la sexualidad. En el caso de Kanyaman, algunas personas argumentan que su imagen ha sido hipersexualizada por la industria del entretenimiento y por él mismo, con el objetivo de atraer la atención y generar más interés en su trabajo. Otros argumentan que él simplemente está expresando su propia sexualidad y que no hay nada de malo en ello. Es importante recordar que la sexualidad es una parte natural de la condición humana y que cada persona tiene derecho a expresarla como desee, siempre y cuando no dañe ni ofenda a otros. Sin embargo, también es importante ser conscientes de cómo la sexualización y la hipersexualización pueden perpetuar estereotipos dañinos y contribuir a la objetificación de las personas. Asterisco asterisco la delgada línea entre la confianza y la arrogancia asterisco asterisco. Otro aspecto que ha contribuido a la controversia en torno a Kanyaman es la percepción que algunas personas tienen sobre su personalidad. Algunos lo ven como un hombre seguro de sí mismo y con mucha confianza, mientras que otros lo consideran arrogante y egocéntrico. Es cierto que Kanyaman no se caracteriza por ser una persona tímida o modesta. Él es consciente de su atractivo y de su talento, y no tiene miedo de expresarlo. Sin embargo, esta confianza a veces puede ser interpretada como arrogancia, especialmente por aquellos que no están acostumbrados a ver a un hombre expresar su confianza de manera tan abierta. Es importante recordar que la confianza en uno mismo es una cualidad positiva que puede ayudar a las personas a alcanzar sus metas y a superar los obstáculos. Sin embargo, también es importante ser humilde y reconocer los propios límites. La línea entre la confianza y la arrogancia es muy delgada, y es fácil cruzarla sin darse cuenta. Asterisco asterisco la responsabilidad de los medios de comunicación asterisco asterisco. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública sobre las celebridades. La forma en que los medios representan a Kanyaman, ya sea positiva o negativa, puede tener un impacto significativo en su imagen y en su carrera. En algunos casos, los medios han contribuido a la controversia en torno a Kanyaman al enfocarse en los aspectos más sensacionalistas de su vida personal y al exagerar o distorsionar la información. En otros casos, los medios han tratado a Kanyaman con respeto y objetividad, presentando una imagen más equilibrada de su personalidad y su trabajo. Es importante que los medios de comunicación sean responsables al informar sobre las celebridades y que eviten difundir rumores y especulaciones. También es importante que los medios den voz a diferentes perspectivas y que permitan a las celebridades defenderse de las acusaciones y críticas. Asterisco asterisco el futuro de Kanyaman asterisco asterisco. A pesar de las controversias y las críticas, Kanyaman ha logrado consolidar su carrera como actor y ha construido una base de fans leales en todo el mundo. Su futuro en la industria del entretenimiento parece prometedor, aunque dependerá de cómo gestione su imagen y su relación con el público en los próximos años. Espero que Kanyaman siga creciendo como actor y como persona, y que utilice su fama para promover causas benéficas y para inspirar a otros. También espero que aprenda de sus errores y que siga trabajando duro para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. En definitiva, la historia de Kanyaman es un ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Es importante recordar que los famosos también son personas, y que merecen ser tratados con respeto y dignidad, incluso cuando cometen errores. También es importante ser críticos con la información que consumimos sobre las celebridades y evitar dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Espero que este análisis haya sido útil y que les haya ayudado a formar su propia opinión sobre Kanyaman y las controversias que lo rodean. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus perspectivas. Hasta la próxima.